Amigos, sean bienvenidos. Iniciamos con la arremetida que le da Marcela Villatoro a la Nona Ortiz, y es que sabemos que esta diputada de oposición pues se la pasa diciendo que ella va a salvar a la oposición y que ella es la única prácticamente figura de la oposición. Pues estas declaraciones, dice la Marcela Villatoro, que son erróneas, porque al final de cuentas que pues la oposición es todo aquel que no está de acuerdo con el gobierno. Y bueno, definitivamente dice también de que todo lo que se aprueba, hasta los discursos que los diputados de Nuevas Ideas leen en las plenarias, son mandados por casa presidencial, prácticamente que ellos no hacen nada. Así lo dice la Marcela Villatoro, pero pues sabemos que estos opositores no van a decir lo contrario de los diputados de Nuevas Ideas. Escuchemos lo que dice esta señora. Creo que es erróneo que alguien diga yo soy la persona que va a salvar a la oposición, yo soy la figura de la oposición. Ese es el peor error que puede cometer alguien de la oposición, porque al final de cuentas la oposición son todos aquellos que le dije no se sienten representados por el gobierno, y hay personas dentro de un cantón, dentro de un caserío, hay líderes comunales, líderes de la sociedad civil, líderes de gremiales que también pueden acompañar en este proyecto para ayudar a que El Salvador sea mucho mejor. Muchos dicen, Marcela, que no hay oposición en el país. ¿Ustedes se consideran oposición? Yo creo que, a diferencia de lo que la gente cree que debe de ser una oposición, porque mucha gente cree que la oposición tiene que ser decir no a todo, y eso es lo que premia muchas veces, el decir no a todo, y no es así. Tenemos que ser una oposición constructiva. Yo siempre le he dicho a Francisco, si nosotros tenemos duda de algo, mejor abstengámonos y no votamos. O votamos en contra si vemos que es algo que va a dañar a la población. Lo que nos pasa bastante seguido es que hacen todo con dispensa de trámite, y en su mayoría presentan cosas que no hemos ni discutido ni sabemos de qué se trata. A veces son temas tan técnicos que presentan que es bien difícil que en el momento de la lectura nosotros podamos saber el fondo de lo que se está votando. Por eso es que cuando son decisiones de este tipo, nosotros mejor decidimos abstenernos. No porque probablemente vaya a ser bueno o probablemente vaya a ser malo, sino porque realmente no podemos votar por algo que no conocemos. Ahora, Marcela, tú sos abogada, sabes que el proceso de formación de ley establece que toda iniciativa, todo decreto tiene que ser discutido y después aprobado. Es decir, no puede haber una aprobación si no se haya discutido. Muchos interpretan que la discusión no debe ser en la comisión respectiva, sino que la verdadera discusión se da en el pleno. ¿Cuál es tu posición? Mire, yo creo que eso es la idea que están queriéndole dar a la población. Realmente para eso son las comisiones. Dentro de las comisiones se hace que lleguen aquellas personas o todos los aristas que tienen algún comentario que puede ayudar a enriquecer la ley, ya sea a favor o en contra. La legislatura, la única que yo tuve que fue donde sí se podía hacer este tipo de cosas, que fue mi primera legislatura, invitaban a personas que a veces llegaban y decían no estamos de acuerdo con este proyecto de ley. Habían personas que decían creo que debería de cambiarle esto o agregarle un inciso, o esto hace un problema de colisión de derechos, etcétera. Eso es algo que no hemos visto en esta legislatura. ¿Por qué? Porque todo llega masticado. Ellos técnicamente, por ejemplo, hasta los discursos que dan dentro de la plenaria, ya se los dan escritos, solo para llegarlos a leer. Hasta el discurso, solo para llegar a leer. Que alguien de ellos vaya a poner o tener una opinión propia y hacerle cambios o modificaciones, eso no pasa. El presidente Bukele no es ninguna mansa paloma, así lo dice el loquito de Fortín Magaña, y es que asegura y da por hecho de que el presidente Bukele sabía perfectamente lo que estaba sucediendo en la Asamblea Legislativa con los diputados de Nuevas Ideas. Por otra parte, asegura también que si al presidente Bukele le conviene, pues va a sacrificar a Ernesto Castro y no lo va a pensar dos veces. Definitivamente este señor cada vez que abre la boca es para atacar y ofender al presidente, porque alega de que el presidente Bukele es un sociópata con poder. Escuchemos. Pone al motorista, a la secretaria, no, al motorista creo que no lo pone a no sé quién, a la secretaria, al de fotografías, le dice que le paga 2.500 pesos o algo así, pero el sueldo de él no lo pone. Entonces, si la asignación presupuestaria incluye su sueldo, pues, incluye su sueldo. Entonces, esto no lo pone. Este mismo señor fue el que salió con Marroquín y con otro más,
riéndose, diciendo, aquí te dan $14,500, a vos te dan, no, a nosotros no nos dan. Pues resulta que era cierto, porque Bukele, que lo sabía desde siempre, o sea, es que aquí hay que entender una serie de cosas, mi querido don Francisco. Primero, hay que entender que no es verdad que ¿cómo se llama? El señor Bukele no supiera estas cosas, porque sí las sabía. Segundo, tampoco es verdad que Bukele es una mansa paloma que no tiene responsabilidad en todo esto, porque en este país el mismo Bukele lo dijo. Aquí Bukele dijo, yo sé todo lo que pasa. Hasta que un baño está arruinado, yo lo sé. Y sabía perfectamente que ganaban $14,500. Y reconocen en público, tanto Bukele como implícitamente Castro, le dice, el presidente Castro, no sé si se acuerda de esas declaraciones, Castro me dijo que la señora Claudia, no dice el nombre, sino que dice que una diputada de oposición, se refiere a Claudia Ortiz, ganaba $20,000, y que cuando yo le pregunté y le pedí cuenta de por qué ganaba $20,000, Castro me dijo que nos habían metido el gol, algo así dice. Y entonces él le dice, pues no, a partir de mañana le vas a decir que va a ganar lo mismo que todos los demás. Y yo quiero que todos ganen $11,000. Mentira, no son $11,000 lo que ganan. Pero ahí los han disimulado entre gastos comunes, y en esos gastos comunes han sacado un montón de las cuestiones. Lo mismo de siempre. Pero tenemos que quedar y dejar con mucha claridad el punto. Bukele no es inocente, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho al respecto el expresidente Funes. Evidentemente hay una purga, evidentemente hay diferencias. Yo no sé si Castro se atrevería a ir en contra de Bukele, porque ya en el pasado Castro ha sido capaz hasta de irse a la cárcel para defender, es capaz de eso, es capaz de todo para defender o ha sido hasta hoy capaz de todo para defender a Bukele. Entonces, si ha sido capaz de todo para defender a Bukele, no estoy seguro que esté en contra de Bukele, que haya 14 diputados. Eso no lo sé, pero hay que reconocer que Mauricio Funes tiene en ese sentido mucho más conocimiento de las cosas de lo que yo puedo tener. ¿Por qué? Porque fue presidente de la República, porque ¿cómo se llama? Todavía tiene gente que le ayuda y le reporta cosas de cualquier lado. Allá el pobre, y digo pobre porque francamente era aliado de Bukele, pero la gente no entiende que de los sociópatas como con los sociópatas no hay alianza, que con los narcisistas no hay alianza, y que si el narcisista o el sociópata con poder, que es lo que es Bukele, y no es un insulto, en serio no es un insulto, es un diagnóstico, es una descripción de la personalidad de este hombre, que es una personalidad muy, muy oscura, más de lo que la gente piensa, mucho más de lo que la gente piensa. Para este tipo de sociópatas, si Ernesto Castro, que es capaz de dar la vida por Bukele, resulta que al sociópata le conviene sacrificar a Ernesto Castro, lo va a sacrificar sin ningún tapujo. Y no dicen que con el señor Alejandro Meizo eran amigos de infancia, pues. ¿Y qué hizo? Lo sacrificó. Tengo conocimiento que Alejandro Meizo le habló a Bukele antes de la captura. Tengo conocimiento. Solo él nos podría decir si eso fue cierto o no. Pero que le habló a Bukele y le dijo que él no quería seguir peleando, y que si tenía que le hablaba como su amigo, y que si se iba del país o si se quedaba, y que Bukele le dijo, no, nadie te va a hacer nada. ¿Saber en qué mundo? Porque a los días estaba preso y a los días estaba muerto. Bueno, y la Iglesia del Calvario hace una denuncia a ANDA, esto por las altas tarifas que les están cobrando, y es que de $12 a $14 les cobraban en el pasado y ahora les ha incrementado a $4,000, así como lo oyen. Veamos el siguiente video. De casi $5,000 es el recibo de agua potable que llevó personal de ANDA a la Iglesia del Calvario de la ciudad de San Vicente. La feligresía católica denunció que este es un cobro excesivo. Esto comenzó desde enero de este año. Nos comenzaron a venir unos recibos bien excesivos, ¿verdad? De 900, casi de 1,000, después de 1,600, de 1,700. Y por último vino uno de 2,200, ¿verdad? Por junio. Manifestaron que normalmente los pagos que hacían eran de $12 a $14.
y no se explican por qué les están cobrando esa cantidad. Se hizo pues la denuncia al derecho del consumidor, se llevó pues un proceso el cual nos decían que lleváramos los recibos cada mes, se hizo así por 3 meses, ya al tercer mes pues nos dijeron de que teníamos que esperar porque el proceso no se había llevado a cabo. Con eso se llevó al proceso allá a San Salvador, por lo cual no le dieron una resolución. Consideran injusto que los quieran obligar a pagar todo ese dinero. Hubo todo un seguimiento que quitaban el contador, se lo llevaban 2 veces, pero al final siempre hay que pagar, ¿verdad? ¿Qué piden ustedes? Pues yo pienso que de verdad fuera sincero ellos, ¿verdad? Que yo estuviera seguro que hay una fuga, pero no hemos podido comprobarla. Los feligreses señalaron que en muchas ocasiones les ha tocado estar comprando agua porque no caía. Se mostraron sorprendidos por la cifra que aparece en el recibo. Aquí han habido tiempos, meses atrás, que no caía ni el agua y el padre le tocaba estar comprando agua para echarle a los baños, para tener agua para el uso personal aquí. Pues entonces pedimos a los señores de ANDA, ¿verdad?, que tengan un poquito pues más de consideración. Amigos, hasta aquí con la información. Gracias por ver. Será hasta la próxima con más de las noticias de la política salvadoreña.